El horno que nunca se apaga. Trabajo en un crematorio desde hace 5 años. No es un trabajo que la mayoría soñaría tener, pero me ha dado una estabilidad que nunca tuve antes. El olor y las historias que giran en torno a los cuerpos dejan de molestarte después de un tiempo. Al menos, eso pensaba. El crematorio se encuentra en las afueras de la ciudad, rodeado por una cerca de alambre oxidada y un pequeño bosque que lo separa de la carretera principal. Solo somos 3 empleados, el dueño, Martín, mi compañero de turno, José, y yo. El edificio es viejo, pero funcional. Contamos con un horno principal, una sala de refrigeración para los cuerpos y una pequeña oficina. Nada fuera de lo común hasta hace un mes. Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante. Una noche, al finalizar mi turno, apagué el horno como siempre. Revisé los controles, cerré las válvulas de gas y activé el interruptor principal. Martín es estricto con las normas y yo las seguía al pie de la letra. Sin embargo, al llegar por la mañana siguiente, noté que el horno estaba encendido. La luz roja del panel de control parpadeaba, indicando que había estado en funcionamiento durante horas. Al principio, asumí que había olvidado algo en mi rutina, aunque era raro. José, quien tomó el turno después de mí, juró que no había encendido el horno. Nadie trajo un cuerpo anoche, dijo encogiéndose de hombros. Quizás los controles están fallando. Pero algo no cuadraba. Revisé los registros y confirmé que no había incineraciones programadas. Decidí no darle demasiada importancia. Los días siguientes, el patrón se repitió. Apagaba el horno antes de irme y por la mañana estaba encendido de nuevo. Revisé los controles, limpié el panel de mando y hasta cambié algunos fusibles, pero el problema continuaba. Debe ser una falla eléctrica, sugirió Martín. Contrató a un técnico, quien inspeccionó el sistema sin encontrar nada fuera de lugar. Una noche, decidí quedarme después de mi turno para observar. La mayoría de los empleados evita pasar tiempo extra en el crematorio. No por miedo, sino porque nadie quiere estar rodeado de muerte más de lo necesario. Pero yo necesitaba respuestas. Me senté en la oficina con un café y el sonido del horno apagado como única compañía. Eran las 2 de la mañana cuando sucedió. Primero escuché un leve chasquido, como si alguien moviera las válvulas de gas. Luego, un zumbido familiar. Me levanté rápidamente y corrí hacia el horno. La luz roja del panel parpadeaba. El horno estaba encendido. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a José o incluso a Martín jugando una broma, pero estaba completamente solo. Apagué el horno y regresé a la oficina. Revisé las cámaras de seguridad para ver si alguien había entrado al edificio, pero no había ninguna señal de actividad. Fue entonces cuando noté algo extraño en el video. A la 1:58 de la mañana, el horno comenzó a encenderse, pero no había nadie cerca. Las válvulas giraban solas, como movidas por manos invisibles. Le conté a José lo que había visto al día siguiente. Me miró con incredulidad y algo de miedo. «No me estás jodiendo, ¿verdad?», preguntó. Cuando le mostré el video, su rostro palideció. «Esto no tiene sentido», murmuró. Decidimos no decirle nada a Martín hasta tener más pruebas. Las cosas empeoraron esa misma noche. Mientras limpiaba la sala de refrigeración, escuché un golpe fuerte proveniente del horno. Me detuve, esperando que fuera solo mi imaginación, pero el sonido se repitió. Era como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. Al abrir la puerta del horno, no había nada. Solo el calor residual y el olor a metal caliente. José y yo decidimos instalar una cámara adicional enfocada directamente en el horno. Esa noche, revisé las grabaciones nuevamente. Lo que vi me heló la sangre. A las 2 de la mañana, el horno se encendió solo, pero esta vez, una sombra borrosa apareció frente a él. Era alta y delgada, con movimientos rápidos y erráticos. Parecía manipular las válvulas antes de desaparecer en la oscuridad. Le mostramos el video a Martín al día siguiente. Su reacción fue inesperada. En lugar de mostrarse escéptico o alarmado, pareció resignado. «Hay cosas que es mejor no investigar demasiado», dijo, su voz cargada de un cansancio que nunca había notado antes.
Solo hagan su trabajo y dejen el horno en paz. Esa respuesta no nos dejó tranquilos. José empezó a faltar al trabajo después de eso. No quiero volver a ese lugar, me dijo por teléfono. Yo, en cambio, no podía dejarlo. Quédate o no, necesitaba entender qué estaba pasando. Decidí quedarme una vez más, esta vez con una linterna y una grabadora. Esa noche fue diferente. Los golpes en el horno se intensificaron y podía escuchar algo parecido a un susurro entre ellos. Ayúdame, decía una voz lejana y ronca. El miedo me paralizó, pero reuní el valor para hablar. ¿Quién está ahí?, pregunté. El susurro se detuvo y por un momento todo quedó en silencio. Entonces, el horno se encendió de golpe. El calor era abrumador y la luz roja iluminó toda la habitación. Retrocedí, tropezando con una silla. Fue entonces cuando lo vi, la sombra de antes, pero más clara esta vez. Tenía forma humana, pero sus ojos brillaban como brasas. Extendía una mano hacia mí, como pidiendo algo. Corrí hacia la oficina y llamé a la policía. Cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. Las grabaciones de esa noche desaparecieron misteriosamente y Martín no quiso hablar del tema. Renuncié al día siguiente. Aún hoy, cuando paso cerca del crematorio, me pregunto qué o quién estaba atrapado en ese horno. Y, más importante, ¿por qué Martín parecía saber más de lo que admitía? Pasaron las noches y el misterio del horno encendido no hacía más que crecer. Cada vez que revisaba las cámaras de seguridad, el mismo patrón se repetía, las llamas se avivaban desde el interior, pero nunca lograba distinguir quién o qué lo provocaba. A pesar de mi incomodidad, el gerente no consideraba necesario investigar más a fondo. Mientras todo funcione y los clientes no se quejen, no hay problema, decía con desdén. La rutina continuaba, pero mi mente no dejaba de obsesionarse con el horno. Sentía que algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Una noche, decidido a obtener respuestas, me quedé después de mi turno. Apagué las luces principales y esperé en silencio, observando desde un rincón oscuro con una linterna apagada en la mano. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando lo escuché, un leve crujido, como si algo se moviera dentro del horno. Me acerqué con cuidado, sintiendo el sudor recorrer mi espalda. Miré por la ventanilla del horno y vi algo que me heló la sangre, una figura borrosa, pequeña, moviéndose entre las llamas. Parecía humana, pero sus movimientos eran erráticos, casi como si estuviera bailando. Retrocedí un paso, pero el chirrido de mis botas sobre el suelo hizo que la figura se detuviera. Giró lentamente hacia mí, aunque no había ojos visibles, sentía su mirada fija en la mía. De repente, las llamas se apagaron por completo. Un silencio sepulcral llenó la sala, seguido por un golpe seco desde dentro del horno. Fue entonces cuando escuché la voz. Era un susurro, casi un lamento. «Ayúdame». El instinto me dijo que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de la puerta del horno. Con manos temblorosas, abrí el seguro y tiré de la manija. Una oleada de aire caliente me golpeó el rostro. Dentro, el horno estaba completamente vacío, pero el olor a carne quemada era más intenso que nunca. Al borde del pánico, cerré la puerta y corrí hacia la oficina. Esa noche no dormí. Las imágenes de la figura y su extraño lamento se repetían una y otra vez en mi mente. Decidí investigar más sobre el crematorio y su historia. Descubrí que había sido construido sobre los restos de un hospital psiquiátrico que había cerrado en circunstancias misteriosas. Según los archivos, varios pacientes habían muerto en un incendio provocado por un cortocircuito, justo donde ahora se encontraba el horno. Con esta nueva información, mi inquietud creció. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero nadie parecía tomarme en serio. «Es solo tu imaginación», me decían, aunque algunos evitaban mirarme a los ojos, como si ellos también supieran algo que no querían admitir. Unos días después, durante otro turno nocturno, las cosas empeoraron. Estaba limpiando la sala principal cuando las luces comenzaron a parpadear. El horno, que había dejado apagado, se encendió de golpe. Las llamas eran más intensas que nunca, y podía escuchar algo más, gritos. Eran gritos desgarradores, como si decenas de personas estuvieran atrapadas dentro. Me tapé los oídos,
Pero los gritos se volvieron más fuertes, resonando en mi cabeza. De repente, la sala quedó en completa oscuridad. Cuando las luces volvieron, el horno estaba apagado y todo parecía normal. Pero entonces vi las huellas. Pequeñas marcas de pies descalzos, cubiertas de ceniza, se dirigían desde el horno hacia la salida. Seguí las huellas hasta el pasillo principal, donde desaparecían frente a una pared. Decidí que había tenido suficiente. Renuncié al día siguiente y me prometí no volver a ese lugar nunca más. Pero incluso después de dejar el trabajo, las pesadillas continuaron. En ellas, el horno seguía encendido y la figura entre las llamas me llamaba por mi nombre, siempre repitiendo las mismas palabras. Ayúdame. Consulté a un sacerdote, quien me recomendó realizar una limpieza espiritual. Acepté desesperado, pero durante el ritual, las velas que usaba el sacerdote se apagaron sin razón aparente. Al final, me dijo que había algo más fuerte que él no podía combatir. Años después, recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros. Me contó que el crematorio había sido clausurado después de un incendio inexplicable. Lo último que encontraron entre los escombros fue el horno, completamente intacto y todavía encendido. El hombre en las cenizas. Trabajar en un crematorio no es un oficio para cualquiera. Con el tiempo, aprendes a desconectarte de las emociones que rodean la muerte. Sin embargo, aquel día rompió todas las reglas que había construido para proteger mi mente. Eran las 3 de la tarde cuando el jefe me avisó que había llegado una urna para el esparcimiento de cenizas. No era algo fuera de lo común, muchas familias nos confiaban esa tarea porque no querían enfrentarse al acto final. Recibí la caja de cartón marrón con una etiqueta que decía simplemente, John Doe. No había más información que un número de referencia y la indicación de que debía esparcirse al día siguiente en el jardín del crematorio. Abrí la caja y saqué la urna, una simple pieza de metal grisáceo. Tenía un ligero peso, el esperado. Sin embargo, cuando la moví, algo dentro resonó como si hubiera un objeto sólido mezclado con las cenizas. Aquello no era habitual. Las cenizas son finas y uniformes, no debería haber nada más. Con cuidado, abrí la tapa. Las cenizas tenían un color gris oscuro, casi negro. A simple vista, no parecía haber nada inusual, pero al volcar un poco sobre la bandeja de inspección, algo cayó con un leve golpe. Era un pequeño cilindro de metal, como un tubo enrollado. Al desenrollarlo, descubrí que era una nota. Las palabras estaban escritas a mano, con tinta negra, y decían: el primer cuerpo está enterrado en el bosque junto a la carretera 19, kilómetro 34. Nadie me creyó, pero él sabe la verdad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor para asegurarme de que nadie más había visto la nota. Guardé el papel en mi bolsillo y volqué con cuidado el resto de las cenizas en la bandeja. No encontré nada más. Intenté convencerme de que aquello no significaba nada, que probablemente era una broma macabra, pero algo en la forma desesperada de las palabras me perturbó. Esa noche, no pude dormir. La nota me perseguía. Finalmente, decidí buscar en internet información sobre la carretera 19 y el kilómetro 34. Para mi sorpresa, encontré una noticia antigua sobre un hombre desaparecido en esa zona hace 5 años. Se llamaba Mark Holden. Nunca encontraron su cuerpo. A la mañana siguiente, fui al crematorio con un extraño presentimiento. Cuando llegué, mi jefe me informó que había llegado otra urna para el esparcimiento. Esta vez, al abrirla, encontré otro tubo metálico entre las cenizas. Mi piel se erizó. Desenrollé la nota, que decía: el segundo cuerpo está en el lago Blackwater, bajo el muelle viejo. Nadie busca donde debería. Esto ya no podía ser una coincidencia. Sentí una mezcla de miedo y fascinación que me impulsó a investigar más. Esa noche, busqué sobre el lago Blackwater y descubrí que también había sido el escenario de una desaparición, una mujer llamada Sarah Gibbons, vista por última vez cerca del muelle hace 3 años. No podía ignorarlo más. Decidí ir a la policía con las notas. Cuando les entregué las pruebas, me miraron con escepticismo,
pero al mencionar las desapariciones conectadas a los lugares, vi un destello de interés en sus ojos. Me prometieron investigar. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía confirmó que en el bosque junto a la carretera 19 habían encontrado restos humanos. Todavía estaban esperando resultados de ADN, pero era probable que fueran de Mark Holden. Mi jefe comenzó a sospechar de mi comportamiento nervioso, pero no podía contarle lo que estaba pasando. No sabía en quién confiar. Luego llegó una tercera urna. Esta vez, el tubo metálico contenía una nota mucho más inquietante. El tercero está cerca de ti. Vigílate bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esa noche, revisé mi casa de arriba abajo, pero no encontré nada inusual. Intenté dormir, pero los ruidos en la oscuridad parecían amplificados. Al día siguiente, en el crematorio, noté que alguien había movido las herramientas en mi área de trabajo. También había huellas de ceniza en el suelo, como si alguien hubiese caminado descalzo. Cuando llegó la cuarta urna, ya estaba al borde del colapso. Abrí la tapa con manos temblorosas y encontré otra nota. Todos somos cenizas al final. Prepárate. Ya no sabía si las notas eran una advertencia o una amenaza. Fui a la policía nuevamente, pero me dijeron que no podían hacer mucho sin más evidencia. Me sentí atrapado. Al revisar las grabaciones de seguridad del crematorio, vi algo que me heló la sangre, una figura oscura, apenas visible, caminando entre las urnas. Se detenía en cada una, como inspeccionándolas. Esa noche, decidí no volver a casa. Me quedé en un motel barato, pero incluso allí no pude escapar de la sensación de que alguien me observaba. Al despertar, encontré una única palabra escrita con ceniza en el espejo del baño: pronto. Cuando regresé al crematorio, mi jefe me esperaba con una expresión sombría. Me dijo que había recibido una carta anónima solicitando que yo fuera quien esparciera las cenizas de la próxima urna. Me negué rotundamente, pero él insistió, diciendo que era parte de nuestro trabajo. Esa tarde, abrí la urna con resignación. Dentro encontré otra nota. El último acto siempre es el más difícil. No había nada más en la urna, pero esa noche, al revisar las cámaras una vez más, vi a la figura oscura. Esta vez, se detuvo frente a mi área de trabajo y se giró directamente hacia la cámara. Aunque la imagen era borrosa, podía sentir su mirada fija en mí. Era como si estuviera esperando algo. La última nota que recibí no estaba en una urna. La encontré en mi bolsillo una mañana, escrita con la misma tinta negra: tú también eres ceniza. Desde entonces, he sentido una presencia constante, siguiéndome, observándome. No sé si alguna vez escaparé de ella o si, al igual que las cenizas, mi destino está escrito en el polvo. Las voces de la sala fría. Soy el encargado del crematorio local. Es un trabajo que no todos estarían dispuestos a aceptar, pero a mí me pareció perfecto, tranquilo, bien remunerado y sin necesidad de lidiar con demasiada gente. Mi rutina era sencilla: recibir los cuerpos, verificar la documentación, preparar el horno y finalmente entregar las cenizas a los familiares. La parte que muchos encontrarían macabra no me afectaba. O al menos, eso pensaba. Todo comenzó hace unas semanas, una noche especialmente fría. El generador eléctrico del edificio había fallado temporalmente y el silencio era absoluto. Estaba solo en el crematorio, como siempre. Revisaba los registros en mi escritorio cuando escuché por primera vez un sonido que no pude identificar de inmediato. Era un murmullo, suave y apenas audible, proveniente de la sala fría donde se almacenaban los cuerpos. Pensé que tal vez era el viento colándose por alguna grieta o el eco de las cañerías. Sin embargo, al entrar en la sala para inspeccionar, noté que el sonido cesó por completo. Encendí la linterna de mi teléfono y revisé cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. Me dije que tal vez era el cansancio jugándome una mala pasada y regresé a mi escritorio. Pero la segunda vez que ocurrió, ya no pude ignorarlo. Esa noche, había recibido el cuerpo de una joven llamada Lucía. Tenía apenas 25 años y su muerte había sido catalogada como un accidente de tráfico. Su rostro, aún visible a través del sudario, estaba marcado por cortes profundos y hematomas.
Algo en su expresión me perturbó, como si hubiera quedado congelada en una mueca de terror. De nuevo, los murmullos comenzaron. Esta vez, eran más claros, más intensos. Cerré los ojos e intenté concentrarme. No eran sonidos aleatorios, eran palabras. No fue un accidente. No fue un accidente, la voz era frágil pero insistente y provenía claramente de la sala fría. Tomé valor y entré de nuevo. En cuanto crucé la puerta, el aire pareció hacerse más denso, más pesado. Me acerqué al compartimento donde estaba almacenado el cuerpo de Lucía y, aunque sabía que era imposible, sentí que la voz venía de allí. Me arrodillé junto al compartimento y coloqué mi oreja contra la fría superficie metálica. «Ayúdame», salté hacia atrás, mi corazón latiendo con fuerza. No podía ser real. Las voces no eran reales, me repetía una y otra vez. Pero lo eran. Sabía lo que había escuchado. Traté de calmarme y volví a mi escritorio, decidido a terminar mi turno sin prestar más atención. Sin embargo, el murmullo continuó y cada vez era más difícil ignorarlo. Los días siguientes, las voces se volvieron más frecuentes. No solo escuchaba a Lucía, había otras voces, diferentes tonos, diferentes historias. Un hombre hablaba de un socio que lo había traicionado. Una mujer lloraba por sus hijos, rogando que alguien cuidara de ellos. Cada historia era un fragmento de una vida truncada, cada voz cargada de dolor y desesperación. Comencé a evitar la sala fría tanto como fuera posible. Me limitaba a lo estrictamente necesario, pero las voces me seguían. Las escuchaba en el pasillo, en mi escritorio, incluso en el estacionamiento cuando terminaba mi turno. Mi sueño se volvió irregular y plagado de pesadillas. En una de ellas, Lucía estaba frente a mí, con sus ojos llenos de lágrimas. Me señalaba con un dedo acusador y repetía, «Ayúdame». Una noche, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Llevé una grabadora a la sala fría, decidido a capturar las voces y demostrarme a mí mismo que no eran producto de mi mente. Coloqué el dispositivo en el centro de la sala y presioné el botón de grabación. Luego, me senté en una esquina y esperé. Al principio, todo estaba en silencio. Pero después de unos minutos, las voces comenzaron de nuevo. Era un caos de susurros, como si docenas de personas intentaran hablar al mismo tiempo. Cerré los ojos y traté de distinguir palabras. Justicia. Traición. Ayuda, mi respiración se aceleró, pero me obligué a mantenerme quieto. Cuando revisé la grabación, mi sangre se heló. Las voces estaban allí. Claras. Inconfundibles. Al día siguiente, llevé la grabación a un amigo que trabajaba como periodista. Al principio, se mostró escéptico, pero su expresión cambió al escuchar el archivo. Me dijo que investigaría las historias de las personas que mencionaban su muerte. Esa noche, me sentí un poco más aliviado, como si compartir mi carga hubiera disminuido su peso, pero las cosas empeoraron. Las voces ya no solo pedían ayuda, comenzaron a amenazarme. «Si no haces algo, serás uno de nosotros», susurró una voz grave y profunda. Sentía una presencia constante, como si alguien me vigilara incluso cuando estaba solo en casa. Mi amigo periodista llamó unos días después. Había encontrado información inquietante, varias de las muertes relacionadas con los cuerpos en el crematorio eran sospechosas. Accidentes que parecían encubrir crímenes, desapariciones inexplicables, incluso casos de negligencia que habían sido encubiertos. Finalmente, decidí actuar. Comencé a recopilar evidencia y a contactar a las autoridades. Pero justo cuando parecía que estaba cerca de resolver el misterio, los eventos tomaron un giro aterrador. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me paralizó. Una figura oscura moviéndose entre los compartimentos de la sala fría. Parecía humano, pero su forma era borrosa, casi etérea. De repente, la figura se detuvo y miró directamente hacia la cámara. Mis manos temblaron mientras pausaba la imagen. A pesar de la baja resolución, pude distinguir un rostro, el de Lucía. Decidí que era suficiente. Renuncié a mi trabajo y dejé la ciudad, esperando escapar de las voces y las sombras. Pero incluso ahora, en un lugar completamente diferente, aún las escucho. En el silencio de la noche, los susurros regresan, recordándome que hay historias que nunca se pueden olvidar y promesas de justicia que no pueden ser ignoradas.
Las cenizas erróneas. Cuando recibí la llamada del crematorio anunciando que las cenizas de mi tía estaban listas para ser recogidas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habían sido semanas difíciles desde su repentina muerte. Mi tía era como una segunda madre para mí, y su ausencia dejó un vacío que aún no podía comprender. El proceso del crematorio parecía un trámite frío y mecánico, pero al menos significaba un cierre. Recogí la urna esa misma tarde. Era una caja negra sencilla, con un acabado mate y una pequeña placa con su nombre, Clara Sánchez. El director del crematorio, un hombre calvo con gafas que se presentaba como el señor Lozano, me entregó la urna con solemnidad. Lamento mucho su pérdida, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, respondí, sosteniéndola con ambas manos. Cuando volví a casa, la coloqué sobre la repisa del salón. Mi plan era organizar una pequeña reunión familiar para esparcir las cenizas en el parque donde mi tía solía llevarme de niño. Esa noche, mientras me quedaba mirando la urna, algo me inquietaba. Era una sensación vaga, como si algo no estuviera del todo bien. Decidí que debía asegurarme de que todo estuviera en orden antes del evento. No quería que mis padres o primos se sintieran decepcionados si algo salía mal. Abrí la urna con cuidado, levantando la tapa de madera. Dentro, había una bolsa sellada con las cenizas, como era de esperarse, pero algo sobresalía entre ellas, algo brillante que reflejaba la luz tenue de la lámpara. Era un anillo. Lo saqué con cuidado, sacudiendo un poco las cenizas adheridas. Era de plata, con un diseño simple, pero lo que llamó mi atención fueron las iniciales grabadas en el interior, JM. Mi tía nunca usaba joyas, y menos un anillo como ese. La confusión pronto dio paso a una inquietud que se transformó en ansiedad. ¿Cómo había llegado eso ahí? Decidí investigar. Busqué entre las pertenencias de mi tía, tratando de encontrar algún indicio de que el anillo pudiera ser suyo, pero no hallé nada. Llamé a mi madre, quien confirmó lo que ya sospechaba. ¿Un anillo? No, cariño, tu tía Clara nunca tuvo algo así. Esa noche apenas dormí. Algo no cuadraba, y la idea de que las cenizas de mi tía hubieran sido mezcladas con las de otra persona me llenaba de inquietud. A la mañana siguiente, fui al crematorio. El señor Lozano parecía genuinamente sorprendido cuando le mostré el anillo. Eso es muy inusual, dijo, examinándolo con cuidado. Nunca antes habíamos tenido un incidente de este tipo. Entonces, ¿cómo explica que esto estuviera en las cenizas? Pregunté, intentando controlar mi tono. Lo investigaré de inmediato. Le aseguro que tomaremos medidas. Aunque su respuesta parecía adecuada, no me convenció. Había algo en su expresión, un ligero temblor en sus manos, que me hizo dudar de su sinceridad. Decidí no dejarlo ahí. Esa misma tarde, busqué las iniciales JM en los obituarios recientes de la ciudad. Fue un esfuerzo tedioso, pero después de horas revisando nombres y fechas, encontré algo: Joaquín Méndez, un hombre que había desaparecido misteriosamente 3 semanas antes de la muerte de mi tía. El obituario mencionaba que su familia no había podido recuperar el cuerpo completo, pero habían decidido cremar los restos que se encontraron. La coincidencia era demasiado perturbadora. Con el anillo en mano, contacté a la familia Méndez. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que debía hacerlo. Hablé con la hermana de Joaquín, quien parecía devastada por su pérdida. Ese anillo era de mi hermano, dijo, su voz quebrándose. Le conté cómo lo había encontrado y mi experiencia con el crematorio. Ella quedó en silencio unos segundos antes de decir algo que me heló la sangre. Cuando nos entregaron sus cenizas, también sentimos que algo no estaba bien. Había marcas en la urna, como si hubiera sido reutilizada. Decidimos ir juntos al crematorio al día siguiente. Cuando enfrentamos al señor Lozano, su actitud cambió drásticamente. Su cortesía inicial se desvaneció y ahora parecía nervioso, casi hostil. Esto es ridículo, dijo, negando con la cabeza. Los procesos aquí son rigurosos. No es posible que algo así haya ocurrido, pero cuando insistimos en ver las grabaciones de seguridad, se negó tajantemente. Fue entonces cuando la hermana de Joaquín sacó su teléfono móvil y amenazó con llamar a la policía. El señor Lozano cedió. Nos llevó a su oficina, donde tenía un monitor con acceso a las cámaras del crematorio. Pasamos horas revisando las grabaciones,
pero lo que vimos fue aún más desconcertante. En las imágenes, un hombre con un uniforme del crematorio, que no aparecía entre los empleados oficiales, manipulaba las urnas en horas de la noche. Sacaba las bolsas de cenizas, aparentemente mezclándolas, antes de volver a sellarlas. ¿Quién es él?, pregunté, señalando la pantalla. El señor Lozano no respondió de inmediato. Finalmente, murmuró: ese hombre murió hace meses. Lo que siguió fue una pesadilla. Las autoridades se involucraron y al investigar más a fondo, descubrieron que el crematorio tenía un historial de irregularidades. Pero lo que realmente me perseguirá por el resto de mi vida fue lo que encontramos cuando inspeccionaron los hornos. En un compartimento secreto, escondido detrás de una pared falsa, había una docena de urnas con cenizas no reclamadas. Entre ellas, varios objetos personales, relojes, anillos, fotografías. Uno de los inspectores comentó que parecía una especie de colección macabra. Nunca supe qué hacía ese anillo en las cenizas de mi tía, ni qué relación tenía con Joaquín Méndez. Pero cada vez que pienso en el crematorio y en el hombre que apareció en las grabaciones, siento un escalofrío que recorre mi espalda. A veces, por las noches, creo escuchar un leve tintineo, como si alguien estuviera jugando con un anillo de plata. Siempre reviso la urna en la repisa, temiendo encontrar algo más entre las cenizas. Algo que nunca debería estar ahí. El ritual oculto. Desde que empecé a trabajar en el crematorio, supe que no era un lugar para cualquiera. Las largas noches, el constante olor a químicos y el peso del silencio hacían que cada turno fuera interminable. Sin embargo, el trabajo pagaba bien y con mi situación económica no podía ser selectivo. Mi jefe, el señor García, era un hombre reservado, de mirada fría y movimientos calculados. Apenas hablaba más allá de las instrucciones básicas y siempre parecía estar en otra parte, como si su mente habitara un mundo al que yo no tenía acceso. Al principio, no le di mucha importancia. Muchas personas en esta línea de trabajo desarrollan maneras de lidiar con la constante presencia de la muerte. Sin embargo, algo en su comportamiento me resultaba extraño. Siempre se quedaba hasta tarde, incluso cuando no era necesario, y evitaba que cualquiera de los empleados trabajara horas extras. Cada noche, revisaba meticulosamente los registros, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero su expresión no mostraba preocupación, sino algo más oscuro, como una mezcla de ansiedad y satisfacción. Una noche particularmente tranquila, me ofrecía quedarme más allá de mi turno. El señor García se negó de inmediato. No es necesario, dijo, con una sonrisa forzada. Ve a casa, ya has hecho suficiente. Su reacción fue más intensa de lo esperado, como si esconder algo fuera más importante que mi bienestar. Pero acepté su decisión sin discutir. Sin embargo, al salir, me detuve detrás del edificio para fumar un cigarrillo. Desde allí, podía ver una luz tenue filtrándose por las ventanas del área del horno. Curioso, apagué el cigarrillo y caminé de vuelta hacia la puerta trasera. Estaba entreabierta y a través de la rendija escuché murmullos, una especie de cántico monótono que me heló la sangre. Reconocí la voz del señor García, pero había algo distinto en su tono, algo que lo hacía sonar antinatural. Decidí no entrar. No sabía lo que estaba pasando, pero el instinto me dijo que no era nada bueno. Al día siguiente, llegué temprano con la excusa de que quería familiarizarme más con los procedimientos. García no estaba allí, lo cual era raro, ya que siempre llegaba antes que nadie. Aproveché para revisar los registros que él custodiaba con tanto celo. En el libro de incineraciones, noté algo extraño. Algunos nombres estaban tachados, pero sin ninguna anotación de corrección o explicación. Más inquietante aún, los números de identificación de los cuerpos no aparecían en el sistema digital. Eran solo nombres, escritos y luego eliminados, como si nunca hubieran existido. Mis manos temblaban mientras revisaba una lista más reciente. Había un cuerpo programado para incinerarse la noche anterior, pero al verificar la cámara de almacenamiento frío, el cuerpo seguía allí, intacto. ¿Qué había hecho García en lugar de incinerarlo? Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, me quedé cerca del crematorio después de mi turno, escondido en una zona oscura detrás de un contenedor de basura.
Alrededor de las 11, vi a García llegar en su viejo sedán, llevando una caja de madera oscura bajo el brazo. La caja parecía pesada, pero la manejaba con cuidado, como si contuviera algo valioso. Esperé a que entrara antes de seguirlo, asegurándome de que no se diera cuenta de mi presencia. Me deslicé hasta la puerta trasera y espié por una ventana. El horno estaba encendido, pero García no estaba colocando ningún cuerpo dentro. En cambio, había dispuesto una especie de altar en el suelo, hecho con velas negras y símbolos dibujados con una sustancia roja. Frente al altar, la caja de madera estaba abierta, y pude distinguir lo que parecían ser pequeños huesos humanos. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía inclinarse frente al altar y comenzar a recitar algo en un idioma que no reconocí. La habitación parecía volverse más fría, incluso desde mi posición fuera del edificio. Algo no estaba bien, y por primera vez, consideré la posibilidad de que lo que estaba viendo no tenía una explicación lógica. Decidí no confrontar a García directamente, pero no podía dejar que continuara con lo que fuera que estaba haciendo. A la mañana siguiente, fui a la policía y les conté lo que había visto. No mencioné los detalles sobrenaturales, simplemente les dije que creía que estaba utilizando los cuerpos de manera indebida. Al principio, parecieron escépticos, pero accedieron a investigar. Regresaron conmigo esa misma tarde, armados con una orden de registro. García intentó mantener la calma cuando llegaron, pero pude ver el miedo en sus ojos. Cuando los policías revisaron la sala del horno, no encontraron nada fuera de lo común. El altar, las velas y los huesos habían desaparecido. García insistió en que todo era un malentendido, y los agentes, sin pruebas concretas, no pudieron hacer mucho más. Antes de irse, uno de los oficiales me dijo en voz baja: «Si encuentras algo más, llámanos. Pero ten cuidado». Esa noche, me quedé en el crematorio mucho después de que García se fuera. Revisé cada rincón, buscando cualquier indicio de lo que había visto. Finalmente, en una esquina del almacén, encontré una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Con algo de esfuerzo, la abrí y bajé por una escalera oxidada que llevaba a un sótano que no sabía que existía. El aire era pesado y olía a humedad. La luz de mi linterna iluminó lo que parecía ser un pequeño laboratorio improvisado. Había frascos llenos de líquidos oscuros, más símbolos en las paredes y una mesa cubierta con documentos. En los papeles encontré listas de nombres, algunos de los cuales reconocí de los registros del crematorio. También había notas escritas en el mismo idioma extraño que había escuchado a García recitar. Entre los papeles, una frase en español me llamó la atención: «El fuego no destruye, purifica y transfiere». Un ruido detrás de mí me hizo girar de golpe. Allí, en la penumbra, estaba García. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían más oscuros, casi vacíos. «No debiste haber venido aquí», dijo, con una voz que no parecía la suya. Intenté correr, pero antes de llegar a la escalera, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama. Por un momento, pensé que todo había sido un sueño, pero un dolor sordo en la cabeza y la ausencia de mi linterna me dijeron lo contrario. Intenté regresar al crematorio, pero encontré un letrero que decía que estaba cerrado por mantenimiento. Una semana después, el señor García desapareció sin dejar rastro. Nunca supe exactamente qué estaba haciendo en el crematorio, pero los nombres en los documentos, las cenizas que nunca se quemaron y el altar en el horno me dejaron claro que no se trataba solo de un hombre perturbado. Había algo más oscuro, algo que probablemente nunca entenderé del todo. A veces, mientras duermo, sueño con el fuego y con una voz que recita palabras en ese idioma extraño. Y cuando despierto, siento el calor del horno, aunque mi habitación esté fría como una tumba. La llamada de la medianoche. Trabajar en un crematorio nunca había estado en mis planes de vida. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera. La paga era decente y el turno nocturno me daba cierta tranquilidad. No había que lidiar con clientes ni enfrentar la tensión de las ceremonias. Solo yo, las máquinas y el murmullo constante de la nevera industrial donde se almacenaban los cuerpos. Llevaba 2 meses en el trabajo cuando comenzó todo. Una noche, alrededor de las 12, el teléfono del crematorio sonó.
Era raro, porque nadie llamaba a esa hora y menos al número fijo. Dudé en contestar, pero finalmente levanté el auricular. ¿Crematorio La Paz?, pregunté, mi voz algo tensa. Del otro lado, un susurro apenas audible respondió: devuelvan lo que me pertenece. Por un momento pensé que era una broma. No respondí, esperando que la persona dijera algo más, pero solo escuché una respiración pesada antes de que la línea se cortara. Intenté no darle importancia. Había oído historias de bromistas que llamaban a lugares como este para incomodar a los trabajadores. Sin embargo, cuando el teléfono volvió a sonar a la misma hora la noche siguiente, mi inquietud aumentó. Esta vez, respondí con más firmeza. ¿Quién habla? La misma voz respondió, un susurro cargado de una intensidad que me puso la piel de gallina. Devuelvan lo que me pertenece. Colgué de inmediato y revisé las cámaras de seguridad, esperando ver a alguien rondando el edificio. Pero las pantallas mostraban solo el estacionamiento vacío y la calle desierta. Decidí mencionarle las llamadas al gerente, el señor Gálvez, al día siguiente. Me escuchó con atención, pero no pareció alarmarse. A veces pasa. La gente lidia con el duelo de formas extrañas. Ignóralo. Si procesen, llama a la policía. Aunque su explicación tenía sentido, algo en su tono despreocupado no me convenció. Las llamadas continuaron. Cada noche, a la medianoche exacta, el teléfono sonaba y la misma voz repetía la misma frase. Para la cuarta noche, decidí dejar el teléfono descolgado, pero incluso así, el timbre resonó en el silencio. Cuando levanté el auricular, la voz seguía allí. Devuelvan lo que me pertenece. Mi paciencia estaba al límite. No sé de qué hablas. Grité al teléfono, pero no hubo respuesta, solo una risa baja y gutural antes de que la línea muriera. Esa noche, el horno del crematorio, que ya había apagado, comenzó a encenderse solo. Al principio pensé que era un fallo técnico, pero cuando revisé los controles, todo estaba en orden. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por primera vez, consideré la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Mi curiosidad me llevó a revisar los registros. Quería saber si había algo inusual en las últimas incineraciones, algo que pudiera explicar las llamadas. Fue entonces cuando noté un nombre que no reconocía, pero que estaba marcado con un asterisco: Eduardo Miranda. El cuerpo de Miranda había sido incinerado una semana antes de que comenzaran las llamadas. Según los registros, sus cenizas debían haber sido entregadas a su familia, pero no había constancia de la entrega. Decidí revisar el almacén donde se guardaban las urnas, y ahí estaba, una urna etiquetada con su nombre, olvidada en un rincón. Llamé al número de contacto que figuraba en el registro, pero nadie respondió. Más tarde, al buscar el nombre en internet, descubrí que Eduardo Miranda había muerto en circunstancias sospechosas. La noticia mencionaba que su familia había presentado denuncias, acusando a un socio comercial de haberlo asesinado por motivos financieros. Esa noche, mientras trataba de trabajar, el teléfono volvió a sonar. Sabía lo que escucharía, pero esta vez había algo diferente. Devuelvan lo que me pertenece, o lo tomaré. La amenaza era clara. Cuando colgué, las luces comenzaron a parpadear y un sonido seco y constante resonó en el pasillo. Era como si alguien estuviera golpeando una de las puertas metálicas de las cámaras frías. Tomé una linterna y me dirigí al lugar, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me ahogaba. Al abrir la puerta, el ruido cesó. Todas las cámaras estaban cerradas, excepto una. La cámara donde había estado almacenado el cuerpo de Eduardo Miranda estaba abierta, aunque yo mismo la había asegurado días antes. En el interior, no había nada. Decidí que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Llevé la urna de Miranda al área de recepción y la coloqué sobre el mostrador, con la intención de entregarla personalmente a su familia al día siguiente. Sin embargo, a medianoche, el teléfono sonó de nuevo. ¿Qué quieres?, grité, perdiendo los estribos. La voz, ahora más clara que nunca, respondió: lo sabes. La urna comenzó a temblar en el mostrador. Retrocedí, horrorizado, mientras la tapa se abría lentamente. Dentro, entre las cenizas, había algo que no debía estar allí: un pequeño anillo dorado con las iniciales JS grabadas en su interior. El nombre del socio acusado en los artículos que había leído era Javier Salinas. Al día siguiente, llevé el anillo a la policía y conté todo lo que había sucedido, omitiendo los detalles más inexplicables.
La reacción de los agentes fue mixta, algunos me miraron con escepticismo, pero uno de ellos, el detective Vargas, pareció interesado. Días después, Vargas me llamó. El anillo pertenecía a Javier Salinas, quien ha estado desaparecido desde la muerte de Miranda. Tenemos motivos para creer que este caso es más grande de lo que parece. Gracias por traer esto. Aunque su agradecimiento me reconfortó, no podía olvidar las palabras de la voz: devuelvan lo que me pertenece. Esa noche, el teléfono no sonó. Tampoco las luces parpadearon, ni escuché golpes en las cámaras. Por primera vez en semanas, el crematorio estaba en silencio, pero cuando me fui a casa, encontré una nota en mi buzón, escrita con una caligrafía temblorosa. Gracias, pero esto no ha terminado. No sé si la voz era la de Eduardo Miranda o algo más oscuro que usaba su nombre. Tampoco sé si hice lo correcto al llevar el anillo a la policía. Solo sé que, desde entonces, cada medianoche, reviso el teléfono, esperando que no suene, y temo el día en que lo haga otra vez. El cliente misterioso. Trabajar en un crematorio tiene sus rutinas: recibir cuerpos, completar papeleo y garantizar que todo se maneje con el mayor respeto. En la mayoría de las ocasiones, el trabajo es tan monótono como frío. Sin embargo, una noche cambió todo, cuando recibimos un encargo que jamás podré olvidar. Todo comenzó un martes por la tarde, mientras organizaba los registros de incineraciones recientes. Una llamada interrumpió mi concentración. El tono urgente del hombre al otro lado de la línea me llamó la atención. Buenas tardes. Necesito un servicio especial, dijo, sin siquiera presentarse. Su voz era grave, pausada, pero con un tinte de nerviosismo que me hizo fruncir el ceño. ¿A qué se refiere con especial?, pregunté, tratando de mantener un tono profesional. No se trata de un cuerpo, pero es algo muy importante. Estoy dispuesto a pagar bien por su discreción. Esa frase me puso en alerta. Aunque el crematorio tiene regulaciones estrictas, de vez en cuando recibimos peticiones extrañas, mascotas, documentos confidenciales, incluso objetos personales. Sin embargo, algo en su tono me inquietó. Necesitaría más detalles antes de aceptar. Es una caja. Quiero que sea incinerada completamente y que no quede rastro alguno. Le expliqué que tendría que inspeccionar el contenido por motivos legales, pero él insistió: eso no será necesario. Solo hágalo. Pagaré el doble de lo habitual. Acepté bajo la condición de que entregara la caja personalmente. Llegamos a un acuerdo para esa misma noche, justo antes de cerrar. A las 9 en punto, escuché el timbre de la puerta principal. Me asomé por la cámara de seguridad y vi a un hombre alto, vestido con un traje negro y un sombrero que le ocultaba gran parte del rostro. Llevaba una caja de madera, de tamaño mediano, que sostenía con ambas manos como si pesara más de lo que parecía. Abrí la puerta y él entró sin decir palabra. El aire cambió con su presencia. La sala de recepción, normalmente fría, se sentía opresiva. Aquí está, dijo, colocando la caja sobre el mostrador con cuidado extremo. Necesito inspeccionarla antes de proceder, repliqué, manteniendo mi postura profesional. El hombre levantó la mirada, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. Había algo inquietante en ellos, una mezcla de cansancio y desesperación. Le pido que no lo haga. Solo queme la caja. Nadie debe abrirla. Lo miré en silencio por unos segundos, sopesando la situación. Finalmente, asentí, más por curiosidad que por convicción. Muy bien. ¿Algún nombre para el registro?, pregunté. No es necesario, respondió, girándose hacia la puerta. Antes de salir, añadió, no hable de esto con nadie. Esperé a que el hombre se fuera antes de acercarme a la caja. La madera estaba desgastada, con marcas de arañazos superficiales y manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas apresuradamente. Un candado oxidado aseguraba la tapa. Algo dentro de mí me decía que debía abrirla, aunque sabía que eso podría meterme en problemas. Mi curiosidad era más fuerte que mi sentido común. Tomé una herramienta del almacén y forcé el candado. Cuando levanté la tapa, un olor metálico y rancio inundó la sala. Dentro había un paquete envuelto en un trapo sucio y varias capas de plástico.
Mis manos temblaron mientras deshacía las envolturas. Finalmente, revelé el contenido: un reloj de pulsera, un mechón de cabello humano y una fotografía arrugada de una mujer joven. Reconocí su rostro de inmediato. Era la misma mujer que había aparecido en las noticias esa semana. Su desaparición había conmocionado a la ciudad, y las autoridades aún buscaban pistas. Me quedé mirando los objetos, intentando procesar lo que acababa de encontrar. ¿Estaba relacionado este hombre con la desaparición? ¿Por qué querría deshacerse de estas cosas? Por un momento, consideré llamar a la policía. Pero algo me detuvo. Si lo hacía, ¿cómo justificaría que abrí la caja? Además, el hombre sabía dónde trabajaba. Podría regresar. Decidí guardar los objetos en una bolsa de evidencia improvisada y esconderlos en mi casillero. La caja, ahora vacía, sería incinerada como pidió. Encendí el horno crematorio y coloqué la caja en su interior. Observé cómo las llamas devoraban la madera, mientras mi mente corría en círculos. ¿Había hecho lo correcto al abrirla? Esa misma noche, mientras cerraba el crematorio, vi algo que me heló la sangre. Al otro lado de la calle, bajo una farola, estaba el hombre del sombrero. No hacía nada, solo estaba allí, observando. Intenté ignorarlo, pero cuando subí al auto y miré por el retrovisor, seguía en el mismo lugar, inmóvil. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Busqué información sobre la mujer desaparecida, cuyo nombre era Laura Gutiérrez. Descubrí que había sido vista por última vez saliendo de un restaurante con un hombre cuya descripción coincidía con la del cliente misterioso. Las noches siguientes fueron un tormento. Aunque no recibí más visitas en el crematorio, sentía que alguien me seguía constantemente. Caminando hacia casa, veía sombras moverse en los rincones, y por las noches, escuchaba golpes suaves en la ventana de mi departamento. El estrés comenzó a afectar mi desempeño. Mis compañeros notaron mi actitud nerviosa, pero no sabía cómo explicar lo que estaba pasando sin parecer paranoico. Una noche, mientras revisaba los objetos que había escondido, encontré algo que no había notado antes. En la parte trasera de la fotografía de Laura había una dirección escrita a mano. Decidí ir. La dirección me llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Era una estructura antigua, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. Entré con cautela, usando la linterna de mi teléfono. El aire era denso y el silencio ensordecedor. En el suelo de la sala principal había marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. Seguí las marcas hasta un sótano. Allí encontré una escena que nunca podré borrar de mi memoria: una silla vieja con correas en los brazos y piernas, y manchas de sangre seca en el suelo. En una esquina había más fotografías de Laura, junto con recortes de periódicos sobre su desaparición. El cliente misterioso no era el único involucrado. Todo apuntaba a que esta casa había sido usada por un grupo para torturar o mantener cautivas a sus víctimas. Con el corazón latiendo a toda velocidad, tomé fotografías de todo y salí corriendo de allí. Esa misma noche, entregué las pruebas a la policía. Poco después, las autoridades arrestaron al cliente misterioso, pero su implicación era solo la punta del iceberg. Otros sospechosos fueron identificados y la investigación se expandió. Sin embargo, mi vida no volvió a la normalidad. A veces, siento que alguien me sigue, que la sombra del cliente sigue acechándome desde algún rincón oscuro. He cambiado de trabajo y me mudé a otra ciudad, pero cada vez que escucho el crujir de la madera o el sonido de un teléfono, recuerdo esa caja y las terribles verdades que contenía. El falso enterrado. Trabajar en un crematorio implica lidiar con los muertos, no con los vivos. Por eso, lo que ocurrió aquella tarde se grabó en mi mente como una pesadilla imposible de olvidar. Mi turno comenzó como cualquier otro: revisar papeleo, recibir los cuerpos y programar las incineraciones según el protocolo. Llevaba años en este trabajo, lo suficiente como para que el olor a formol y carne quemada no me afectara. Ese día, sin embargo, algo rompió la monotonía. Cerca del mediodía, llegó un cuerpo en un ataúd sencillo, de madera sin barnizar. Lo trajo un hombre robusto, vestido con un traje negro que parecía demasiado ajustado para su figura. Al acercarse al mostrador,
dejó un sobre con los documentos necesarios y evitó hacer contacto visual. Aquí están los papeles. Todo en regla, dijo con una voz que no admitía preguntas. Algo en su actitud me pareció extraño. Normalmente, los familiares o representantes funerarios se mostraban afligidos o, al menos, educados. Este hombre, en cambio, estaba ansioso por irse. Leí el nombre del fallecido en el formulario, Julián Mendoza, 49 años. Según el documento, había muerto de un paro cardíaco. Todo parecía legítimo, aunque el certificado de defunción tenía una firma que no reconocí. Decidí no decir nada en ese momento, no era mi trabajo cuestionar a los vivos, solo ocuparme de los muertos. Lo incineraremos esta tarde, le informé. El hombre asintió, murmuró un seco gracias y salió rápidamente. Como de costumbre, llevé el ataúd a la sala de preparación. Lo coloqué junto al horno, pero antes de iniciar el proceso, debía realizar una inspección rutinaria. Abrí la tapa para confirmar la identidad del cuerpo y verificar que no hubiera objetos prohibidos, como marcapasos o joyas metálicas. Al retirar la cubierta, me encontré con un hombre delgado, de piel pálida, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Su rostro estaba relajado, como si estuviera dormido, pero algo no encajaba, su pecho parecía ligeramente elevado, como si aún quedara algo de aire en sus pulmones. Solo es mi imaginación, pensé, intentando reprimir el escalofrío que me recorrió. Completé la inspección y cerré el ataúd, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegó la hora de la incineración, encendí el horno y ajusté la temperatura. Mientras esperaba que alcanzara los grados necesarios, revisé nuevamente los documentos de Julián Mendoza. Fue entonces cuando noté algo extraño. La fecha de defunción indicaba que había muerto esa misma mañana. Era poco común que un cuerpo llegara al crematorio tan rápido. Normalmente, los trámites legales y funerarios tomaban al menos un día. Además, la firma del médico parecía irregular, como si hubiera sido escrita con prisa. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero desestimé las dudas. Había protocolos que cumplir, y no era mi lugar cuestionar el sistema. Con el horno listo, activé la plataforma que introduciría el ataúd. El sonido de los motores llenó la sala, seguido del crujir de la madera al entrar en contacto con el calor abrasador. Entonces ocurrió algo que me paralizó. Un sonido desgarrador emergió del horno, un grito humano, desesperado, cargado de un terror indescriptible. Mi primer pensamiento fue que había imaginado todo. Pero el grito se repitió, esta vez acompañado por golpes provenientes del interior del ataúd. Corrí hacia los controles y apagué el horno de inmediato, mis manos temblaban mientras forzaba la puerta. El calor era insoportable, pero logré abrirla lo suficiente para sacar el ataúd con una barra metálica. Cuando finalmente lo coloqué en el suelo y abrí la tapa, me encontré con algo que nunca olvidaré, el hombre dentro estaba vivo. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su cuerpo se sacudía violentamente mientras intentaba liberarse. ¡Ayuda! ¡Por favor!, gritó, su voz rota por el esfuerzo. No supe qué hacer. Por un lado, mi instinto me decía que debía ayudarlo. Por otro, estaba en shock. Era imposible que alguien llegara vivo a este punto del proceso. Recuperé la compostura lo suficiente para llamar al 911. Expliqué lo sucedido lo mejor que pude, aunque sabía que mi relato sonaría absurdo. Mientras esperábamos la ambulancia, intenté calmar al hombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté. No sé, solo recuerdo que alguien me golpeó y desperté en la oscuridad. Por favor, no me dejes morir. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Alguien había intentado deshacerse de él simulando su muerte. Antes de que llegaran los paramédicos, 2 autos negros se detuvieron frente al crematorio. De ellos bajaron hombres con trajes oscuros, armados y con un aire de autoridad que no podía ignorar. Estamos aquí por el fallecido, dijo uno de ellos, mostrando una identificación que parecía gubernamental, aunque no pude leer el nombre. No pueden llevárselo. Está vivo, respondí, intentando mantener la calma. El hombre frunció el ceño y se acercó a mí. Escuche, esto no le incumbe. Déjenos manejar la situación. No, gritó Julián desde el ataúd. No los dejes llevarme. Los hombres avanzaron hacia él, pero me interpuse. No voy a permitirlo. Ya llamé a la policía y la ambulancia está en camino. La tensión en la sala era palpable. Por un momento,
Pensé que me empujarían a un lado y se llevarían a Julián por la fuerza. Sin embargo, el sonido de las sirenas a lo lejos los hizo retroceder. «Esto no ha terminado», dijo uno de ellos antes de marcharse. Cuando llegó la policía, expliqué todo lo que había ocurrido. Julián fue trasladado al hospital, donde confirmaron que había sido drogado con una sustancia que simulaba la muerte. Durante las investigaciones, se descubrió que los documentos de Julián eran falsificados y que el hombre que trajo el ataúd estaba vinculado a una red de crimen organizado. Al parecer, Julián había sido testigo de un delito y sus agresores intentaron eliminarlo de una forma que no dejara rastros. El caso ganó notoriedad en los medios, pero mi vida cambió drásticamente. Aunque fui alabado por salvar a Julián, también recibí amenazas anónimas. Tuve que cambiar de trabajo y, eventualmente, de ciudad. A veces, en mis peores pesadillas, vuelvo a escuchar los gritos desde el horno, recordándome lo cerca que estuvo Julián de un destino peor que la muerte. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.